Cuando pensamos en los grandes problemas de la cadena de suministro, nuestra mente suele irse a la capacidad de los buques, a la congestión en los puertos o, claro, a los costos del flete. Pero en América Latina hay un riesgo operativo mucho más silencioso que se ha convertido en una de las principales barreras comerciales para la industria cosmética. Un detalle que, hasta hace poco, se veía como algo meramente administrativo, hoy tiene el poder de paralizar operaciones completas. La respuesta, para que no queden dudas, es un sí rotundo. Y no, esto no es una hipótesis, es la realidad operativa que se está viviendo hoy en puertos estratégicos desde México hasta Brasil. Una letra que no se lee bien, un ingrediente mal declarado, una advertencia que falta, esos son los detonantes que están generando retenciones, costos logísticos que nadie tenía en el radar y, en definitiva, una disrupción muy seria para acceder a mercados clave. Y ojo, no estamos hablando de casos aislados. Lo que tenemos enfrente es un patrón sistémico. Es el resultado de dos fuerzas que convergen: una fiscalización regulatoria mucho más estricta y una digitalización aceleradísima en las aduanas. ¿Qué significa esto? Que la tolerancia al error humano simplemente desapareció. Entender este nuevo escenario es, sin exagerar, crucial para la competitividad y hasta la supervivencia de cualquier operación cosmética en la región. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para los próximos minutos. Primero, vamos a definir el campo de batalla regulatorio. Después, vamos a meternos de lleno en los errores más comunes que activan estas retenciones. Vamos a cuantificar el impacto financiero, a proyectar cómo se ve el escenario hacia el 2026 y, lo más importante, cerraremos con un plan de acción definitivo para mitigar este riesgo operativo. Ok, empecemos por lo básico, pero que es fundamental. Para entender la magnitud del problema, primero tenemos que establecer un marco técnico súper claro. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de etiquetado en el contexto regulatorio cosmético? La normativa, como la Decisión 833 de la Comunidad Andina, es muy precisa. El rotulado no es solo una lista de ingredientes, es el conjunto completo de información que acompaña al producto. Esto va desde la marca y el nombre hasta el número de lote y las advertencias de uso. Cada uno de estos elementos es objeto de una validación documental rigurosísima durante la inspección en puerto. Y aquí una distinción clave: el rotulado primario, que es el envase directo del producto, el frasco, el tubo, y el secundario, que es la caja. Para la autoridad, un error en cualquiera de los dos es motivo suficiente para activar una retención inmediata. No hay margen para que haya inconsistencias entre uno y otro. La fiscalización es integral y revisa ambos niveles de empaque. Muy bien, pasemos de la teoría a la práctica, a lo que pasa en el día a día en el puerto. ¿Cuáles son exactamente esas fallas que están causando estas disrupciones tan costosas en la supply chain? Identificarlas, obviamente, es el primer paso para poder construir un protocolo de cumplimiento que sea preventivo y no reactivo. El primer grupo de errores es de naturaleza técnica. Una inconsistencia entre la lista de ingredientes INSI, que es la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos, que figura en la etiqueta, y la fórmula que se declaró en el registro sanitario, es una bandera roja inmediata para autoridades como COFEPRIS o Anvisa. Lo mismo pasa con los datos de trazabilidad. Un número de lote equivocado o que falte la fecha de caducidad invalida la conformidad del producto y bloquea el despacho. Así de simple. El segundo grupo tiene que ver más con la comunicación y el cumplimiento de las normas de información. Usar claims, o sea, promesas, como dermatológicamente testeado, sin el sustento técnico que lo respalde, es una infracción grave. Igual de grave es la falta de advertencias de uso obligatorias o, algo muy común, la falta de traducción al idioma local. Y así llegamos a ese detalle que mencionamos al inicio. Un tamaño de letra inferior a 1 milímetro se considera ilegible y, por lo tanto, es un incumplimiento directo de la normativa. Ahora, hablemos de números. Porque un error de etiquetado no es un simple inconveniente administrativo. Es una verdadera hemorragia operativa que tiene consecuencias financieras directas, severas y que terminan afectando toda la estructura de costos de la operación. El primer golpe es inmediato. Un contenedor retenido empieza a acumular costos de almacenaje que, fácil, superan los $150 diarios. Este es un costo logístico que no estaba en ningún presupuesto y que erosiona directamente el margen. Una retención de solo 2 semanas puede significar más de $2,000, solo en almacenaje. Y eso sin contar todos los otros sobrecostos. Y además del almacenaje, claro, vienen las multas. Las autoridades aduaneras de países como México, por ejemplo, pueden imponer sanciones que llegan hasta el 300% del valor del arancel de la mercancía. Esto convierte un pequeño error de etiquetado en un castigo financiero totalmente desproporcionado, que en algunos casos puede incluso superar el valor de la propia carga.
Esta tabla lo resume perfectamente. Es la relación causa-efecto. Fíjense cómo omitir una simple advertencia puede terminar en una retención de hasta 30 días, con multas severísimas. Una inconsistencia en el INCI obliga a operaciones de reetiquetado que son caras y demoran el despacho semanas. Pero el peor escenario es un error en el lote o la caducidad. Eso puede llevar al rechazo total del pedimento y al riesgo real de que se destruya la carga. Y todo esto genera un efecto dominó clarísimo. Más allá de los costos directos, un contenedor frenado implica tener que reetiquetar en un recinto fiscalizado, una operación que es costosa y muy lenta. Impacta los tiempos de entrega, genera quiebres de stock en el punto de venta y, algo que es crucial, daña la reputación y la confianza con los distribuidores B2B, que dependen de la puntualidad y el cumplimiento para sus propios negocios. Bueno, miremos un poco hacia adelante. Si la situación hoy ya es compleja, el horizonte regulatorio para 2026 nos dice que el escrutinio va a ser todavía mayor. La tendencia es clarísima: más digitalización y más automatización de las inspecciones, lo que reduce aún más esa tolerancia al error. Ya estamos viendo señales de este endurecimiento. En 2025, la Comunidad Andina prohibió ingredientes específicos, lo que obliga a una revisión mucho más profunda del INCI. Hacia 2026, la consolidación del EBL, el conocimiento de embarque electrónico, va a permitir que los sistemas de aduanas crucen automáticamente la información declarada en digital con los datos físicos de la etiqueta. Y a futuro, el uso de inteligencia artificial para detectar estas inconsistencias va a ser la norma. Y aquí está el punto clave de todo esto. En los sistemas digitales que se están implementando, no hay espacio para la interpretación, no hay un agente al que se le puede explicar el error. Una mínima discrepancia entre lo que dice el registro sanitario electrónico y lo que está impreso en la etiqueta física genera una alerta automática. Y esa alerta causa una parálisis inmediata de la carga. La precisión total ya no es una opción, es un requisito operativo. Entonces, frente a este panorama, la única estrategia que tiene sentido es la prevención. Reaccionar cuando el contenedor ya está retenido es llegar tarde, es perder la batalla. La clave está en implementar un sistema robusto que garantice el cumplimiento regulatorio mucho antes de que la mercancía se embarque. Este es un plan de acción muy concreto, de 6 pasos. Empieza con una auditoría completa de todo el portafolio, contrastando cada producto con las normativas locales de cada mercado. Sigue con una validación documental exhaustiva, para asegurar que el INCI coincida al 100%. Es vital revisar y sustentar cada claim. Hay que estandarizar los protocolos de etiquetado para productos importados. La capacitación de los equipos de supply chain es fundamental para que entiendan la criticidad del tema. Y por último, establecer un monitoreo regulatorio constante para poder anticiparse a los cambios. Y dentro de este plan, hay una herramienta que es un verdadero game changer: la inspección previo en origen, o PEO. El procedimiento es simple. Un inspector cualificado verifica el 100% del etiquetado en la fábrica, antes de que el contenedor se selle. Detectar y corregir un error en origen tiene un costo marginal. Corregirlo en el puerto de destino, como ya vimos, puede destruir la rentabilidad de toda la operación. Entonces, llegamos a la conclusión central, al cambio de mentalidad que es necesario. El etiquetado ya no puede ser visto como el último paso administrativo que hace el departamento de marketing o de asuntos regulatorios. Hoy, el etiquetado es un pilar fundamental de la gestión de riesgos en toda la cadena de suministro. Cierro con esta pregunta para la reflexión. La industria tiene que anticiparse. La digitalización aduanera no es una tendencia, es una realidad inminente. Aquellas empresas que no adapten sus procesos de cumplimiento a este nuevo paradigma de fiscalización automática van a enfrentar barreras comerciales cada vez más altas y más costosas. La preparación, sin duda, empieza hoy. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.